¿Qué tal, hermanas, maestras y padres de familia? Dios les bendiga. Para este segundo seminario, un servidor, Moisés Nomelí, tendrá el privilegio de compartirlo. El seminario que vamos a ver en esta ocasión nos va a ayudar mucho en el arte de la narración de historias. Algo que a menudo nuestros hijos, nuestros niños ven en los clubes de conquistadores, de guías mayores, es edificante y también será de bendición para nosotros como líderes, maestros y padres de familia. Por ello vamos a pedir en primer lugar la dirección de Dios antes de abordar lo que este material tiene ya preparado para nosotros. Oramos, si son tan amables. Querido Señor, te agradecemos en esta ocasión por darnos tu presencia. Solicitamos de su asistencia divina para comprender este tema y que podamos llevarlo a la práctica de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, veamos entonces esta instrucción. Aunque lo mejor es que un servidor como pastor tenga a cargo parte del servicio, los demás pueden participar también, es decir, la predicación, la liturgia no se limita o no debiera limitarse únicamente a lo que un servidor pueda hacer, sino enriquecerla con los demás miembros. Cada vez que se asigne el tiempo de una historia a un miembro de iglesia, debe dársele la lista de pautas por las que debe regirse. Por ejemplo, el material, qué sermón va a utilizar, la fecha para contar la historia, se les puede llamar por teléfono al miembro para la semana que le toca contar la historia y así recordárselos. Ahora, el primer elemento a considerar, vemos, elegir una historia que a ti te gusta y que disfrutas contándola. Elige una historia que es apropiada para la ocasión. Esto será en ocasiones especiales, ya que a menudo en las iglesias locales ya viene, en la guía de Misión Integral, ya vienen las historias para cada semana. Y lo que hace muchas veces el anciano asesor es tomar las historias de allí, entregarlo a la directora del Ministerio Infantil y ella a su vez lo reparte con las personas a las que ya les anticipó, ya los asignó. Pero cuando es una ocasión distinta o peculiar, aplica este consejo: elegir una historia que guste, que usted lo disfrute y que sea apta para la ocasión. En segundo lugar, ya que usted eligió la historia en cuestión, fijar un objetivo de enseñanza. Fija un definido objetivo de enseñanza. ¿Qué quiero transmitirle a los niños o a los jóvenes o a un grupo de personas en común? ¿Cuál es el propósito, el objetivo? Bueno, puede ser inspirar a la fe, llamar hacia la fidelidad o exhortar hacia una reconciliación. Bueno, entonces ya voy siendo claro de lo mucho que de un tema puede desprender, hacia dónde lo voy a direccionar. En tercer lugar, asegúrate de que la historia es apropiada para la edad y experiencia de tu audiencia. Yo no puedo contar la misma historia de los niños chiquitos a un grupo de jóvenes universitarios. Definitivamente no. La manera de pensar de unos es más desarrollada. Entre tanto que los niños todavía están jugando, se distraen fácilmente, hay un ruido, aparece un gato en la calle, lo están viendo. Tengo que entonces ver que lo que les voy a decir es comprensible, le entiendan y pues atraiga. En cuarto lugar, elija una historia que ayude al niño a crecer espiritualmente y en carácter. Porque el hecho no es contar algo por contar, no es una narración de fábulas como tal, sino que si voy a enfatizar la historia de tal personaje en la Biblia, mi objetivo es motivarlos a la fidelidad, entonces trataré de ver que el niño se inspire, que la niña desee
ser semejante al personaje en cuestión o no parecerse definitivamente al personaje principal en cuestión. En quinto lugar, pida a los niños que estén atentos para dar una respuesta. Indicar cuando escuchan una palabra especial o cuando se menciona un evento o persona conectada con la historia o que haya tenido una experiencia similar. Esto ayuda mucho porque mantendrá a los niños al pendiente de lo que se está diciendo. Considere eso, palabra especial, se menciona un evento o una persona, y que ellos entonces participen, que no únicamente estén escuchando y luego se distraigan, sino también involucrarlos. En sexto lugar, las mejores fuentes a considerar son experiencias personales y la Biblia. Entonces aquí tenemos un semillero grande, grandísimo. De modo que es importante, como se indicaba al inicio, que a una persona se le asigne una fecha o se le invite con tiempo, para que no sea improvisado, para que no surja algo chusco, algo que no se quería decir en el momento. En séptimo lugar, usa la Biblia. Usa un versículo clave. Usa versiones familiares de la Biblia. Repite el versículo tan frecuentemente como sea apropiado. Dejar que un niño lea el versículo cuando sea apropiado. Animar a los niños a repetirlo contigo. Al preparar tu historia, decide cuál va a ser la idea principal, como dijimos. Enfoca tu historia en esa dirección. Evita las moralejas o finales de carácter moral forzados. Ante esto, entonces, nos damos cuenta de la importancia de la escritura. Y si lo hacemos de esta manera, vamos a lograr un mejor resultado. Número 8. La historia no debe durar más de 5 a 7 minutos. La atención de los más pequeñitos se diluye muy fácil. Son fácilmente impresionables, pero también fácilmente distraíbles. Fácilmente. Entonces, hemos de ser concisos, precisos, al punto. Llegar. Se puede. Sí se puede. Número 9. Usar tantos modos sensoriales como sea apropiado. Si la historia me está hablando de una flor, pues puedo llevar una flor. Si la historia me está hablando de un perfume, pues puedo conseguir un perfume. Si la historia me está hablando de un vaso de agua, pues debo conseguir un vaso de agua. Para que de esta manera entonces los niños pueda hacer que palpen, pueda hacer que huelan, pueda hacer que prueben, dependiendo lo que la historia está mencionando. Ahora bien, vamos a otra parte que tiene que ver con las etapas de planificación para que esto pueda ser posible. El comienzo, para empezar, el comienzo. El comienzo está entonces diseñado con el fin de captar la atención, con el fin de fijar el escenario. Debe ser muy corto. Lleva o conduce a la sección media o cuerpo de la historia y usa acción. Después viene la parte media. Da los detalles, conduce la historia por una serie de eventos, eleva el suspenso y lleva a una decisión. Y el final muestra el resultado, saca una conclusión, despierta una respuesta y alto. Llega entonces el momento donde el niño o la niña debe de ejercer su decisión personal. Ahora, la preparación para narrar la historia. Es importante, hermano, hermana, padre de familia, leer la historia tantas veces como sea necesario, para retratar en nuestra mente, imaginar la serie de eventos, visualizar los personajes y cómo ellos interactúan, planificar cómo voy a empezar, a partir de qué momento voy a narrar la historia. Haz un pequeño bosquejo de las acciones y eventos. El personaje hizo esto, luego esto y esto. Planificar exactamente la forma en cómo vamos a terminar. Repasar la historia en la mente, desde el principio hasta el fin, visualizándola con nuestra imaginación también. Preparar cualquier ayuda visual, como decíamos, materiales, y así aprender a cómo usarlos sin ningún esfuerzo.
practicar la narración de la historia sin usar notas, es decir, que uno lleva su cuadernito y lo está leyendo, o lleva la hoja del Misión Integral. No, hacerlo sin esa hoja que viene la historia. Ahora, al narrar la historia se nos motiva a vivir la historia. Soy parte de la historia, estoy allí, debo de transmitir eso. Usar nuestra voz y expresiones faciales para retratar las emociones o reacciones del personaje, sea que estuviera molesto, sea que estuviera sorprendido, sea que estuviera feliz. Hacerlo sin pena, porque eso se transmite a los niños. Usar solamente materiales que dan significado a la historia, es decir, no llevar cosas que no son necesarias o que pueden restar al enfoque que hemos definido. Mantener la narración sencilla, no usar palabras muy rebuscadas. Mirar a los ojos a aquellos a quienes se les está contando la historia. El contacto visual es fundamental en este sentido. Y en último lugar, lo que no debes hacer, lo que debemos evitar. Evitar, y hay una lista larga acá, amaneramientos personales, declaraciones repetitivas, excepto aquellas que van a enriquecer la historia. Corregirse a sí mismo, decir, no, perdón, miren, acá me equivoqué, miren, en el momento, en el acto. Añadir hechos que había olvidado, se me pasó esto, se me pasó aquello. No, la historia no era así, porque entonces ya se desvirtúa, se echó a perder la historia. Una voz demasiado fuerte o demasiado leve que no se escuche. Excepto cuando hay momento de suspenso, claro está. Además dice consultar constantemente las notas, el papelito, lo que se va a decir, como también ver a los lados a la audiencia, o estar mirando al suelo, estar mirando hacia el techo, remachar con finales no naturales, hablarle de forma despectiva a la audiencia, leer la historia, estar con el papel leyéndolo y los niños están distraídos. En fin, los niños pueden aceptar a Jesús desde muy pequeña edad, aun cuando no actúen en relación a esta decisión hasta más tarde en su vida. Los niños van captando, van aprendiendo, van escuchando, van observando lo que hacemos, decimos, nuestro ejemplo, y van comprendiendo la relación con Dios a través de nuestro conducto. Después dice, no dudes en terminar tu historia pidiendo a los niños que tomen la decisión de aceptar a Cristo. Debemos darles a los niños la oportunidad de aceptar a Cristo al pedírselos directamente. Así que, queridos padres de familia, madres de familia, maestros y maestras, este ha sido el contenido respecto a consejos sobre el arte de narrar historias. Deseo que con la ayuda de Dios podamos mejorar, crecer en este aspecto. Hemos visto los pasos para poder elaborar una historia, hemos visto la estructura de una historia, hemos visto la planificación de una historia y hemos visto también qué cosas sí se pueden hacer y mejorar y qué cosas podemos evitar. De este modo entonces vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos aprendido en esta ocasión y que pues los esfuerzos que estamos invirtiendo en nuestros menores puedan dar frutos para vida y para vida eterna. ¿Por qué no también? ¿Les parece si oramos? Inclinamos el rostro. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra, por la instrucción. Gracias también porque nos permites crecer en un aspecto de formación para narrar historias apropiadas a nuestros hijos e hijas en distintas etapas de su vida, en su niñez, su pubertad, adolescencia o juventud. Permite que lo que hemos aprendido lo llevemos en práctica y seamos diestros y mis hermanas diestras en este oficio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, deseo que Dios les bendiga en abundancia. Nos vemos en el próximo seminario.